Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de Teologizados. Estamos contentos de compartir nuevamente con ustedes. Hoy estamos en presencia de nuestra grata visita para nuestras jornadas teológicas, Howard Andruejol. Bien, Bienvenido a gracias. Paraguay, Howard. Estamos contentos de tenerte. ¿Cómo estás por ahora acá por Paraguay? Muy bien, gracias a Dios. Ha sido un tiempo muy grato, que he disfrutado mucho, el poder estar aquí conversando, conociendo, aprendiendo juntos también. Así que Ujú. la he pasado muy, muy bien. Buenísimo. Howard es pastor, estuviste delante de diferentes ministerios juveniles, de también ESAI 25, ya estuvo hoy compartiendo con nosotros algunos principios del liderazgo integral, de cómo acompañar de manera integral a jóvenes, a adultos, de que la iglesia tiene diferentes factores, diferentes aspectos a tener en cuenta para poder crecer con ellos. Si nos puedes contar un poquito tu experiencia en tu trabajo, tu trayectoria, Howard. Bueno, en primera instancia es la gracia del Señor y su bondad, su misericordia la que nos guía a cada uno de nosotros, y todos tenemos un llamado y una respuesta que dar al Señor en ese llamado. Entonces, en esa gracia yo nunca me imaginé estar dedicado a ministerio, al trabajo eclesiástico y a la formación de líderes. En realidad, desde la adolescencia mis planes eran otros, pero entendí una cosa y ha sido parte del motor de lo que me ha guiado a mí, a mi familia, y es que todo aquello que hemos recibido, que otros nos han enseñado, que personas han sembrado en nosotros, tiene que dar fruto. Y eso quiere decir multiplicar, quiere decir compartirlo con los Ujú. demás. Es un sentido de responsabilidad. Entonces, de todos aquellos que han sido mentores cercanos o a la distancia o que han invertido un curso, una capacitación, un libro en nosotros, nos hace pensar qué vamos a hacer para dar un fruto y poder compartirlo, multiplicarlo. Entonces, de ahí viene la idea de estar en ministerio a lo largo de estas décadas. Amén, qué lindo, qué bueno. Y bueno, queremos entrar un poco al tema que nos toca hoy, cómo trabajar integralmente con las nuevas generaciones. Quiero compartir un pasaje de 1 Corintios 9:19, donde Pablo dice: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. También me hice judío al judío a fin de ganarlo. Al final, en el versículo 22 dice: me hice débil para el débil a fin de ganarlos. Y me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Y nada más esa motivación de Pablo, de a, a cualquier clase de grupo me voy a hacer como uno de ellos con tal de ganarlos. Y cómo, cuál debe ser la actitud nuestra, cuál debe ser nuestros principios para guiarnos a meternos capaz a mundos que no conocemos con las nuevas generaciones. Sí, claro, un mundo que no es el nuestro, que no es nuestra forma de ser, es otra cultura, Ujú. es otra manera de expresarse, es otra manera de comunicarse, de relacionarse, etcétera, que no es precisamente la nuestra. Me parece que se trata de un interés genuino, o sea, Ujú. realmente el interés de poder presentar a Cristo por un interés genuino, no por ganar una conversión o un Ujú. adepto, un interés genuino. Y dos, el poder conectar a través de nosotros, ajustar nuestra forma de explicar, nuestra forma de escuchar, nuestra forma de mostrar empatía, una adaptación en esa dirección para poder conectar con una mente y un corazón. No tanto una adaptación solo de algo externo, ¿verdad? Ujú. Me tiene que gustar la misma música y me tengo que ver igual y la Ujú. misma moda. No precisamente, pero sí somos de mundos diferentes y vamos a tener que ir a hacer misiones a ese otro planeta para ayudarles a que en ese mundo donde el Señor les colocó sean exitosos, logren ser lo que Cristo quiere que sean, hacer lo que Ujú. Cristo quiere que hagan e ir a donde Cristo quiere que vayan. Pero nosotros estamos para ser servidores, Ujú. para poder conectar, y entonces tenemos que repensar un poco cómo lo estamos haciendo. Sí, porque justamente capaz el apóstol Pablo, él no dejaba de ser judío cuando dejaba de ser judío para los Ujú. gentiles. No es la idea de que me debe gustar la misma música, debo hablar con su misma jerga, sino ese sentimiento, esa actitud genuina de querer alcanzarles para el Señor. Y mucho hablaste acerca del principio, dijiste creo que el término sobrecultural o que sobrepasa todas las culturas de la relación,
de que la relación, el conectar con las personas es el principio que supera todas las culturas. Bueno, sí, de hecho, el principio proviene de la persona de Dios. Dios es esa comunión perfecta y Dios es ese Dios relacional y por eso su diseño es que nosotros podamos ser seres relacionales también. Y cuando vemos, por ejemplo, en el texto bíblico esa importancia de los unos a los otros, cuando leemos la importancia de un pueblo que vive adorando a ese Dios y enseña a las siguientes generaciones con sus palabras, con sus acciones, estos son relaciones, es lo que tenemos que construir. Entonces, cuando logramos construir esos puentes y tener Mm, esas conversaciones, entonces hay caminos para poder hablar acerca de las verdades bíblicas, del Evangelio, hablar acerca de Cristo. Cuando pensamos más en metodología y cómo hacemos, por ejemplo, la actividad ideal mm. y atractiva, entonces con aquello que les atraemos los tenemos que mantener. Y entonces un amigo solía decir, si los atraes saltando, luego tienes que saltar más alto porque con eso los atraes. Pero el modelo bíblico, el modelo de Dios, lo que Jesús nos mostró también fue esas conversaciones sinceras, esas conversaciones de interés genuino, esas conversaciones para conectar en donde estaban cada uno de ellos. Quizás como iglesia, quizás a los adultos, quizás los líderes nos hace falta ser un poquito más conversacionales, Ujú. con más paciencia, con más cariño y acercarnos a, a los niños, a los adolescentes, a los preadolescentes, a los jóvenes y genuinamente interesarnos, preguntarles cómo están, cómo te puedo ayudar, cómo te Ujú. va en las cosas de tu vida, en las preocupaciones tuyas, que son diferentes a las mías, pero para este joven son genuinas y son Ujú. serias y le duelen. Quizás uno dice, oh, pero en mi tiempo no era así, mi tiempo. Es que él está viviendo eso, ¿sí? Y yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por entender, aunque yo no viví eso, no entiendo, no Ujú. es mi onda, pero ¿cómo puedo amarte, cómo puedo servirte ahí Ujú. donde estás y llevarte a que escuches la voz del Señor que quiere y puede hacer algo en esas situaciones? Sí, y ahí me surge una pregunta que creo que uno tendría que pensar mucho para responderlo, pero ¿cuáles son las verdades bíblicas que vos querés que los jóvenes entiendan? Mm. O sea, estas son las verdades que yo quiero que cada joven entienda. La forma en la cual voy a comunicarlo, eso puede variar. Pero, ¿cuál es que Dios les ama, tiene un plan Mm. para ellos? ¿Cuáles son las verdades que me quiero acercar a ese joven y yo quiero que este joven sepa esto de Mm. parte de Dios? Pues hablando con uno de los adolescentes en nuestra iglesia, me dijo, mira, ¿por qué tanta onda con leer la Biblia? ¿Por Ujú. qué tanto con eso? Sí, hay que saber dos cosas, me dijo. Dios existe y nos ama. Eso es todo. Eso me dijo él. Entonces yo le dije, qué buena observación. Interesante. Le dije, entonces, ¿por qué será que nos dio pues todo un relato de 1189 capítulos? Nos pudo haber dado una tarjetita. Yo existo y yo te amo. Ujú. Dije, ¿no será que hay algo más que necesitamos procesar y entender? Y le dije, pensalo, pero me gusta tu observación. En realidad, cuando vemos todo el relato bíblico y esa historia que Dios está narrando, el punto de partida, la conversación principal, que no es una sola, Ujú. es una suma de diálogos, es la necesidad de nacer de nuevo. La necesidad espiritual número uno que todos tenemos es nacer de nuevo. Y esa es la conversación de Juan capítulo 3 con Nicodemo, quien conocía, por cierto, era bastante texto, pero todavía no lograba entender esa verdad. Entonces, aunque quisiéramos que apliquen en su vida cotidiana muchos de los consejos bíblicos y que puedan conocer a Dios en medio de muchas situaciones, creo que hay cosas que no harán sentido si antes no están procesando la necesidad de nacer de nuevo. Ujú. Entonces no se hace con una predicación de, bueno, hoy la necesidad de nacer de nuevo y el pecado y lo que Ujú. tienes que hacer es un diálogo constante. Pero creo que ese es el primer Ujú. punto de partida. Y eso a veces tomará muchas Y conversaciones. justamente nada más recordando que, o sea, el método pensamos, bueno, debe conocer que debe nacer de nuevo. Y capaz muchos pastores piensan concepto de pecado, concepto de arrepentimiento, concepto de la fe. Y en una predicación
ya termino eso y ya Mm. pueden entender. Pero lo que está diciendo es que debe haber una relación en donde el joven adolescente entienda eso y esa metodología de relacionarse, que él vea en vos. Mi pastor se arrepiente, mi pastor cree Mm. en Dios, mi pastor sabe que Dios le ama. Funciona mucho más que una predicación en tu punto. No queremos decir que no hay que predicar. Claro, claro. Claro, no queremos decir Sí. que no hay que predicar. Sigan predicando, por favor. Creo que es el complemento que necesitamos, ¿sí? Creo que tenemos que hacer esas conversaciones o esa reflexión bíblica que llamamos colectiva en una actividad o en un estudio bíblico, incluso en un púlpito. Creo que transmite, hace pensar y es un acercamiento metodológico, no es el único, pero necesitamos complementarlo porque yo puedo hablarle a todo el grupo de jóvenes y yo les digo, ¿entendieron? Y me van a decir que sí, pero no estoy seguro. Entonces, luego cuando salimos a comer, cuando estamos jugando y cuando yo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué está haciendo Dios? Es donde escucho las preguntas que tienen, las dudas, es donde yo puedo contar, ¿verdad? Acerca de también con las cosas que yo estoy lidiando. Es Jesús yendo en el camino a Emaús. Aquellos ya sabían, ya habían visto, pero no entendieron. Entonces no podemos estar satisfechos solo con una manera y sobre todo una que es impersonal, que es colectiva. Tenemos que complementar con esa individual, con esa personal. Entonces necesitamos ambas, ¿no? Quizás no una sola. ¿Cómo vamos a generar esos espacios de conversación, de diálogo? Una zona segura donde yo sepa que soy escuchado, donde yo sepa que puedo preguntar, que puedo decir las cosas con las que estoy lidiando y alguien me va a ayudar. Esas cosas unidas creo que van haciendo un efecto. Buenísimo. Y entonces, ya que esto creo que es muy importante porque a veces hay pastores que con toda sinceridad están frustrados porque sus jóvenes no entienden. Y les hablé tantas veces, pero el valor de esta didáctica, esta metodología de relacionamiento. Yo tengo buenos recuerdos de mi pastor que sencillamente él me mostró esta idea de que todos somos hermanos. Yo estuve 3 sábados cuando recién llegaba a la iglesia, estuve 3 fines de semana en la iglesia y no sabía que él era el pastor. No sabía, no sabía porque me trataba como un igual. Eso me enseñó mucho más que varios pasajes bíblicos. Otra vez repito, hay que predicar. Pero es esa importancia de que se vea en la cotidianidad lo que uno está enseñando y lo que yo quiero que uno aprenda. Sí. Pero para ayudarnos un poco más, si podrías, en tu experiencia, en aspectos prácticos, ¿cómo puedo relacionarme? ¿Cómo hago para llegar a los jóvenes? Me acerco, les saludo, les invito a comer, organizo qué clase de actividad en la iglesia. En tu experiencia, ¿cuáles son los espacios donde más conectaste con los jóvenes? Pues existe una amplia gama que va desde lo estructurado, como poder hacer, si dijiste, ¿no? Actividad, algún evento, pero con los fines de conversar, es decir, hacemos una actividad, ve a sentarte con alguien más, siéntate al lado de alguien más y le pregunta genuinamente cómo estás. Algunos hasta le puedes preguntar cómo te llamas. Contame 3 cosas de ti que pasaron esta semana, 3 cosas muy tuyas que te gustaría compartirme. Hay algunos jóvenes incluso, yo estoy muy involucrado en las actividades de los jóvenes, soy parte del equipo, y hay algunos que siempre están ahí, son buena gente, pero ¿cómo logro tener una conversación con ellos? Entonces el otro día me senté con una de nuestras adolescentes que siempre está ahí, que ha crecido en la iglesia, que la conozco y sirve, pero nos sentamos a comer y nos dio no había, los demás estaban como haciendo otras cosas y le digo, oye, cuéntame esta semana, ¿en qué estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo vas en tus estudios? Y me empezó a contar varias cosas que no sabía, aunque la conozco desde que nació, pero no sabía qué estaba atravesando en esos días. Sé algunas cosas que también, porque soy amigo de sus papás, digo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? Y hacemos equipo. Pero cuando hacemos algo formal, estructurado, una actividad, es para poder conversar, entonces hay que encontrar esos espacios. Y luego el rango va hasta lo muy orgánico, lo muy espontáneo, esas conversaciones de pasillo, pero que sea un interés genuino. Entonces, nivel número 1 es tratar de hacer trabajo de contacto
cómo saludo, cómo me intereso, cómo te pregunto cosas de ti, de cómo estás. Con los niños, por ejemplo, yo suelo cargar algunos chocolates en la bolsa, en el saco, y cuando pasan por ahí, hola, no me hablan. ¿Qué tal? Y se van. Cuando saco el chocolate, te quiero dar algo. Ahí sí me ponen atención. Y claro, no me quedo ahí hasta que me cuente todo, te lo doy, sino te lo doy, ¿cómo estás? Mira, qué bueno que eres mi amigo, gracias por ser mi amigo. Ujú. Y varios, como en vez de 3 Doritos después, 3 chocolates después, entonces ya puedo empezar a preguntarle cómo te ha ido esta semana obedeciendo a tus papás. ¿Cómo te fue esta semana con aquello que me contaste? ¿Cómo puedo orar por ti? Vení, te quiero dar un abrazo. Y vas ganando confianza, Ujú. poco a poco. Pero estás teniendo esas conversaciones, estás intentando, ese contacto es individual, no es colectivo, no es masivo, es que a veces nos gusta lo industrializado. Yo Ujú. quisiera hacer algo donde todos al mismo tiempo, todos cambien y todos me cuenten y todos sean ya sumisos, obedientes, lo que sea. No, es personal y todos van a diferente ritmo. Entonces, con algunos tendremos ya conversaciones un poquito más interesantes, más profundas. Con otros, todavía conversación superficial de cómo está el mundial, Ujú. del clima, de los estudios, del tráfico, de lo que sea. Pero no desistas. Sigue, Ujú. sigue. Tu objetivo es ganar confianza para conversaciones. Entonces, Ujú. solo es de seguir intentando, es de acercarse a alguien que genuinamente quiero conocer. Sí, y creo que un gran obstáculo para muchos líderes, y me incluyo ahí, porque estamos tan sumergidos en una cultura de producción. Pensamos Ujú, en números, ujú, pensamos en voy a dedicarle tiempo a ese joven solamente porque puede ser mi reemplazo como líder de mm, jóvenes, o puede ser un guitarrista, puede ser un baterista, pero aquel que no me genera, que tiene demasiados talentos, como que mm. puede esperar. Wow, sí. ¿Cómo podemos reorientarnos? ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos tener en cuenta para sencillamente pensar y comprometernos con yo quiero amarles a ellos para que conozcan al Señor en el contexto de la cultura de producción? Eso hace revisar nuestro lente y lo que describes caería en una mirada muy utilitarista, ¿verdad? Entonces me favorece, me conviene y por eso me acerco a él. Pero entonces no es genuino, no es sincero. Deberíamos estar dispuestos a amar aún si rechazaran a Jesucristo, Mm, de seguirlos amando, aún si rechazan a la iglesia, aún si no quieren venir y saber nada, ¿sería sincero nuestro interés o no? Y creo que esa es una primera pregunta que tendríamos que hacernos, esa evaluación. Pero entonces para hacer esa transición, yo creo que tenemos que orar y decirle al Señor que realmente ponga en nosotros esos ojos para poder ver a los demás como Él los ve. No siempre es ujú, fácil. Y cuando hablamos de las nuevas generaciones, no siempre es sencillo porque no siempre entendemos ujú, cómo piensan, cómo hacen, cómo viven, cómo hablan. Y son cosas distintas. Nosotros no lo haríamos así, ¿verdad? Hay cosas que ujú. nosotros no nos parece que sea lo mejor, pero es la manera en la que su mundo funciona. ¿Cómo puedo amar a alguien ahí? Creo que tiene que ser algo que pone el Señor. Entonces, Ujú. orar genuinamente por cada uno, orar por nuestro corazón. Y otra vez, solo intenta, solo acércate. Es que a veces quisiéramos una solución compleja y completa, pero empecemos con un paso. Es como escribir un libro. Alguien me dice, ay, ¿qué hago? Pues escribe una página. Ujú, Oh, y nunca la hizo. Entonces nunca hay libro. Pero si ujú, empiezas con una página, vas en buen camino. Entonces, platica con un adolescente esta semana. ujú, Muestra interés, dale un abrazo, aunque se quede así ujú. rígido, pero dale un abrazo, dale un chocolate, no sé, hagamos algo. Inventar una pizza gratis, algo Por de que supuesto, empezar. esa es la mejor estrategia. Darle Comida, comida. donde hay comunión, Sí. entonces invítalos a comer. Sí, buenísimo. Y para ir terminando, Howard, mira, creo que podríamos hablar muchísimo acerca de esto, em, pero si tendrías un mensaje, algo que a vos te quebranta personalmente, claro que no queremos siempre hablar como si fuera que somos los dueños de la iglesia en Sudamérica, Mm. y que tenemos la verdad única y que sabemos todas las cosas, pero personalmente a vos en tu quebranto. ¿Cómo te gustaría animar a los pastores y líderes que nos están viendo para seguir trabajando con las nuevas generaciones, para no rendirse, para que sigan motivados a saber
que es la obra que Dios quiere que ellos hagan. Mm. ¿Qué estás viendo vos, un peligro, y cómo podrías animarnos a liberarnos de ese peligro? Bueno, primero creo que hay muchos pastores que genuinamente quieren, aman y lo intentan, y tal vez no hubo alguien que te guiara, alguien que hiciera esto contigo, alguien que fuera ese mentor paciente y cariñoso, y pues a uno le toca aprender. Entonces somos una generación de transición, nos toca aprender bien y aprender rápido para hacerlo mejor. Entonces ese interés y ese deseo es de parte del Señor, y por favor no te rindas. No, hay cosas que no son una transformación inmediata, ¿sí? La semilla la seguimos sembrando y el crecimiento puede tomar tiempo que alguien responda, que alguien tenga ese momento ajá, donde hace clic. A mí me llevaban desde pequeño a la iglesia, que crecí ahí, pero es hasta en mi adolescencia que me hace sentido la vida espiritual, la iglesia, la lectura bíblica, etcétera, porque alguien paciente y cariñosamente se sentó conmigo a explicarme y a aguantarme preguntas y comentarios raros seguramente. Entonces lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien, ese interés genuino, esa preocupación o esa carga es la parte crucial. Lo estás haciendo bien, simplemente es una conversación a la vez. Y creo que podrías notar que hay indicios y hay algunos frutos que ya has visto, y hay algunos jóvenes que sí quieren, y hay algunos jóvenes que sí están cambiando, que están ahí luchando con sus ideas, que platican contigo. Gracias a Dios por eso, son buenas noticias. Es un regalo el poder ver ese tipo de cambios. No siempre se ven, pero donde los estés viendo, dale gracias a Dios porque es el Señor obrando, y que eso te recuerde que con paciencia y cariño, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar. Entonces, no te enfoques en lo que no hay, porque uno podría desanimarse con eso. Mejor mira todo lo que sí está sucediendo. Y con aquellos que quieren, ellos van a ser agentes de multiplicación. Entonces, apóyalos, facúltalos, anímalos, que sean ellos mismos quienes tengan estas conversaciones con el mismo grupo de jóvenes. ¿Qué mejor que un joven escuchando a otro joven y hablándole y explicándole, guiándole? Entonces, ¿cómo los facultamos? Dice, ¿cómo invertimos en ellos? Entonces, gracias por lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien y el Señor va a usar eso. Amén, amén. Bueno, gracias, Howard, por este espacio, gracias por las palabras, por el ánimo. Así que con esto nos despedimos en otro episodio de Teologizados. Esperamos que haya sido de bendición y que tengas un ministerio próspero en el Señor, con todo el ánimo y la esperanza de que Él bendice las obras en otras manos. Nos vemos la próxima. Chao, chao.